Esta es nuestra ciudad, y hay 3.000 iglesias aquí. Ese no es un número exacto, pero así se siente a menudo. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias altas, y les pasamos al frente todo el día. Y así, ¿necesitamos otra? Honestamente, ¿necesitamos otra iglesia en la comunidad? Nuestra comunidad no necesita simplemente otra iglesia. Necesita un lugar de comunicación clara donde las verdades eternas se presenten relevantes hoy. Un lugar donde la gente participa, no por obligación, sino por emoción. Un lugar donde Dios sea acerca de lo que quiere para nosotros. No un lugar donde la religión vaya en contra de todos. Un lugar donde, junto con las familias, se influya positivamente a los niños. Necesitamos cambio. Necesitamos un lugar fácil para invitar amigos. Un lugar para todos, no solamente para gente de iglesia. La belleza que hace a esta iglesia diferente es su simplicidad. Al reconocer que mucha gente no tiene problemas con Dios, tanto como sí lo tienen con la iglesia, hemos eliminado la saturación para guiar a la gente a una creciente relación con Jesús. Y creemos que se logra mejor cuando la gente se conecta en una comunidad. Para nosotros, la comunidad sucede en pequeños grupos. Así que todo lo que hacemos como iglesia es ayudar a que la gente se conecte en grupos. Hace mucho sentido si lo pensás por un momento. Tu vida está llena de pequeños grupos que comparten algún tipo de afinidad y propósito. Compañeros de trabajo, compañeros de equipo, familia, amigos o vecinos. Cuanto más mires, más notarás que la vida sucede en grupos. Si esto es natural, ¿por qué no hacer nuestra meta igual cuando se trata de ayudarle a la gente a comprender quién es Dios y cómo profundizar su relación con Él? Así que nuestra meta no es sentar a la gente en filas, escuchando a una persona todas las semanas, sino conversando en círculos donde la vida sí cambia. Pero, ¿funciona? Dichosamente, esta forma ha tenido mucho éxito. Estamos siguiendo el modelo de la iglesia North Point en Atlanta, Georgia. Una iglesia que inició en 1995 con un pequeño grupo que se preguntó, ¿por qué no crear una iglesia para la gente que no le gusta la iglesia? Hoy ha crecido a más de 30,000 personas en pequeños grupos y se ha asociado con otras iglesias en su país y ha tenido mucho éxito. Lo más estimulante es que la edad que más atrae es gente de 18 a 44 años, típicamente quienes han dejado la iglesia más rápido. Dios nos ha dado un modelo que engancha a la gente y estamos emocionados de traerlo a nuestra ciudad. Bueno, pues buenos días. No es un método lo que estamos trabajando. Viene del corazón de Dios para este tiempo. No es algo nuevo. Comenzó en la iglesia primitiva, los grupos pequeños, y después se volvió a dar en el siglo XVII en Inglaterra. No es nuevo. Esto es algo que la iglesia ha perdido, los grupos pequeños. Estamos acostumbrados a iglesias de 3,000, de 5,000, de mucha gente, pero este tipo de iglesia es precisamente para hacer comunidad, para aprender más de Jesús, para conocernos, para apoyarnos, para orar unos por otros. ¿Sí me explico? Para conocer de la palabra, para que alguien se interese por nosotros y nos apoye en nuestra vida espiritual. Ese es el trabajo, ese es el motivo, el objetivo de los grupos pequeños. Nosotros los llamamos grupos de vida y los estamos inscribiendo precisamente. ¿Usted cree que en un grupo de vida es donde más se le podría atender personalmente? ¿Usted cómo cree? ¿Cómo lo ve? ¿Verdad que sí? Porque aquí voy a hablar y qué bueno, pero en un grupo de vida usted tiene la oportunidad de platicar con el líder, con la persona que está y está a hacerle muchas preguntas y él se las va a contestar, va a orar por usted, van a orar por usted en comunidad y lo van a ayudar, lo van a apoyar y después juntos van a ayudar a otros y van a hacer labor social a la comunidad. Así que por eso Dios nació en el corazón de Dios que no solamente la iglesia se reuniera después del día de Pentecostés en el atrio de los gentiles en el templo de Salomón, porque no había templo, había sinagogas, había templo de Salomón, pero la primera iglesia se reunía
en los atrios de los gentiles, en el atrio de los gentiles, donde cabían pues hasta 3,000 personas llegaban a caber, era muy grande, ¿verdad? Entonces, pues es el propósito de Dios. Dice la Biblia que se reunían por el templo y por las casas y seguían la enseñanza de los apóstoles. Es increíble esto, pero ¿cómo podían seguir las enseñanzas de los apóstoles si eran 3,000, eran mucha gente? ¿Cómo le podían hacer esto? Claro, les daban la cena del Señor en la congregación, cuando se reunían los 3,000 y a veces hasta más, hasta llegaron a ser más de 5,000. Dice la historia que en el primer siglo, ya para el año 70 eran como 11,000 creyentes nada más en Jerusalén. Bueno, después tuvieron que ser esparcidos, ¿no? Y así que imagínense nada más, 11,000 almas para alimentarlas, muy difícil. Entonces había pequeños grupos y tenían su líder que los atendía. Así que vamos a leer Hechos capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tremendo esto, ¿no? Tremendo. Bueno, ustedes se preguntan, ¿cómo le hicieron para bautizar a 3,000 personas? ¿Se han preguntado? Bueno, el bautismo ya existía desde antes de Jesús, por supuesto. En las casas judías había bautisterios. Los que se convirtieron en cristianos eran judíos. Así que en las casas de los judíos ahí bautizaron a muchos, porque tenían bautisterios. ¿Por qué tenían bautisterios? Porque antes de entrar al templo se tenían que purificar, se tenían que bañar y después ya podían entrar al templo para ofrecer sacrificio. Para que un gentil se hiciera judío tenía que pasar por tres ritos de iniciación para hacerse judío, un gentil. Tenía que circuncidarse, tenía que bautizarse y ofrecer sacrificio. ¿Sí me explico? Por eso cuando Juan el Bautista llegó, dijo que él les predicaba bautismo de arrepentimiento. Los judíos no necesitaban arrepentirse. Cuando se circuncidaba un varón al 8º día, cuando se circuncidaba un varón, en ese momento era considerado hijo de Dios y Dios lo consideraba una persona arrepentida. Ya, una nueva criatura. Lo que quitaban era el prepucio. A ver, los que saben de estas cosas, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el prepucio de los bebés, ¿no? Sí saben, ¿verdad? Todos sabemos. Entonces se quemaba, no se guardaba. Se quemaba como símbolo de que esa persona, ese niño, ya era una nueva criatura. Por eso Pablo habla en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? El que está en Cristo, sí, en Cristo, porque antes judío también quemaban, o sea, el quemar el prepucio era un símbolo de que el viejo hombre quedaba muerto y era una nueva persona delante de Dios. Ahora, el bautismo ocupa el lugar de la circuncisión. El bautismo ocupa el lugar de la circuncisión. En el bautismo eres declarado hijo de Dios. O sea, ya eres hijo de Dios cuando te arrepientes. La palabra arrepentimiento no solamente quiere decir nacer de nuevo, metanoia en griego, arrepentimiento, no solo en griego, metanoia quiere decir nuevo. Quiere decir nuevamente, cambiar de mente, metanoia, cambiar de mente, pero la palabra arrepentimiento quiere decir
como recibir todas las promesas que Dios tiene preparado para ti. O sea, todos los regalos del cielo, arrepentimiento. Entonces, cuando viene Juan el Bautista, predica un bautismo de arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, un nuevo nacimiento. Por eso Jesús mandó que se bautizara. Cuando eres bautizado, eres declarado hijo de Dios. Y la palabra hijo de Dios quiere decir con derecho a la herencia. Y que todas las bendiciones que están escritas en el Antiguo Testamento, en especial Deuteronomio capítulo 28, sean dadas a ti cuando eres bautizado. Oh, qué increíble, ¿no es cierto? ¿A poco no? Es increíble bautizar. Todavía hasta la fecha en muchos grupos no cristianos, no judíos, se bautizan. Porque es algo que Dios puso en el corazón de los seres humanos. En el río Ganges cada año los hindúes se bautizan. Cuando llegaron los españoles a México, los españoles se quedaron asombrados de que bautizaban a sus hijos los aztecas y los consagraban a un dios, los metían en agua. ¿Se dan cuenta cómo es algo? El bautismo es algo que está impreso en el corazón de los seres humanos. Y decían los españoles, los frailes, ¿no? ¿Quién les enseñó a estos indígenas? ¿No? Esto, ¿no? ¿Cómo? Si esto es un sacramento cristiano, ¿no? Bueno, entonces es algo que Dios puso en el corazón de los seres humanos, el bautismo, que quiere decir purificación de tus pecados, limpieza de tus pecados, ¿no? Por eso dice la Biblia que cuando vino el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y por qué hablar en otras lenguas? 50 días después de la Pascua judía, era una fiesta judía, no hay por qué celebrarla, ya no es necesario, somos cristianos. La Pascua es Semana Santa más o menos, mes de marzo, abril, y Pentecostés cae 50 días después. 50 días después vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué hablar en otras lenguas? Porque es una señal, un signo, un símbolo de que el Evangelio se iba a predicar en todos los idiomas de aquel tiempo y hasta este tiempo. Por eso hablaron en otras lenguas, como una señal de que el Evangelio se iba a predicar en todos los idiomas conocidos de ese tiempo y posteriormente a ese tiempo. Gloria a Dios. Por eso comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice la Biblia que fueron como 3,000, los bautizaron en las casas, en algunos riachuelos que habían por ahí, en el río Jordán, ¿verdad? En las casas, porque eran muchos, y a partir de ahí se inició la iglesia, comenzó la iglesia. La iglesia comienza con una profesión de fe. Jesús le dijo a Pedro, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 16. Y Jesús le hace una pregunta a Pedro. ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. La iglesia comienza con una confesión de fe de quién es Jesucristo. ¿Está claro? No es una institución, no es una organización, no tiene nombre la iglesia, iglesia visible, iglesia invisible, la iglesia visible, el cuerpo visible, pero la iglesia comienza cuando tú confiesas que Jesucristo es tu Salvador y es tu Señor. ¿Me explico? No se edifica sobre un hombre, como creían los padres antiguos de la iglesia. Hasta la Edad Media pensaban que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, entonces el jefe de la iglesia es Pedro, y de ahí todos los sucesores, ¿no? Hasta la fecha, los papas, ¿no? Entonces, Jesús no pudo edificar su iglesia sobre un hombre, porque tenemos muchos problemas los hombres. Fallamos cada rato, ¿a poco no? Somos pecadores, somos malos. Entonces Jesús no edificó su iglesia sobre un hombre o sobre la carne, los huesos
de un hombre, sino sobre la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: oye, Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la piedra no es Pedro, sino es la confesión que hace Pedro sobre quién es Jesús. Ahí comienza la iglesia de Jesucristo. Ustedes son la iglesia de Jesús porque comenzaron a creer en Jesús y confesaron que Jesucristo era su Señor y era su Salvador. ¿No es cierto? Por eso Jesús dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Así que necesitamos hacer comunidad. Estamos leyendo Hechos capítulo 2. Estamos leyendo Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense nada más cuál es el secreto. Y el Señor añadía. ¿Por qué? Porque era Dios, era el Espíritu Santo el que les había dicho lo que tenían que hacer. Si tú quieres tener éxito en la vida cristiana, tú tienes que seguir la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Y como dice la Escritura, dice que todos los días era una vida cristiana de tiempo completo. ¿Me explico? Eran cristianos aquí y eran cristianos en su trabajo. Eran cristianos en la escuela y eran cristianos en el antro. No es cierto, en el antro. No iban a los antros. O sea, no decían: bueno, Jesús, te quedas aquí porque voy a entrar al antro, ahorita nos vemos. Sí, está claro. ¿Cuántas veces le he dicho a Jesús eso? Jesús, ay no, aquí es un lugar muy pecaminoso, mejor te quedas afuera, pero yo sí entro, ¿no? O sea, tú eres hijo de Dios, cristiano, aquí en la escuela, en tu casa, en el trabajo, en el taxi, porque ya en el taxi se nos acaba lo cristiano, ¿no? ¿Sí me explico? A ver, hermanos, ¿cuántos de aquí le gritan a su esposa en la casa? No levanten la mano. A ver, ¿cuántos de los que están aquí dicen groserías a sus hijos? Los tratan como si fueran no sé qué. Somos cristianos aquí y cristianos en la casa, ¿no es cierto? Dile: ahí te hablan, manito. Y dice la Biblia que vivían unidos en comunidad todos los días en el templo y por las casas. Todavía, si usted va a Israel, se va a encontrar algunas sinagogas que dice: aquí estuvo la primera, una de las iglesias. Ya están solas, ¿no? Son ruinas. Pero hay una placa ahí: aquí se reunía la iglesia, etc. Porque se reunían también en las sinagogas los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron judíos. Pero el día de hoy estamos en tiempos muy peligrosos, muy especiales. Tenemos muchas distracciones. En aquel tiempo no había televisión, no había luz, ni siquiera luz. No había WhatsApp ni Face. No había nada de eso que te distrajera. Así que eran personas que le habían jurado a Jesús una vida consagrada a Él. Jesús, yo te prometo servirte todos los días de mi vida. ¿Y sabes qué, Jesús? Yo y mi casa serviremos al Señor.
Jesús, yo creo en tu palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Por qué? Por su testimonio, por su vida. La gente decía, yo quiero ser como Él. Ahora, ¿qué dicen de nosotros? No pongas tu coche ahí cerca de la casa de esa persona, porque dice que es su entrada. A lo mejor no es entrada, ¿verdad? Pero pusieron, no es su entrada, pero ponen una, no se estacione. ¿Por qué la iglesia tuvo tanto éxito? Porque vivían la vida de Cristo. La gente quería ser como tú. A ver, yo quiero hacerte una pregunta. ¿La gente quiere ser como tú? Dios me libre. No es cierto. No es cierto. ¿La gente quiere ser como tú? Dicen algunos, Dios me libre. Habrían de ver el carácter que se bota, ¿no? Caras vemos, mañas no sabemos. No le busques porque me encuentras. Cuando estoy de buenas, pero no le busques, ¿eh? ¿Cómo quiere ser la gente? ¿Quiere ser como tú? ¿Sabes por qué la iglesia creció tanto? Porque eran personas llenas del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, pero vivían una vida consagrada al Señor. Es más, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, que muchos no se casaban con tal de servir a Jesús. Y el Evangelio se extendió por toda Europa y toda Asia. Había 3 grandes iglesias en el tiempo del primer siglo: la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Roma. Eran 3 iglesias muy poderosas, muy fuertes. Gloria a Dios. La gente quería ser como ellos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra cristiano? Pequeño ungido. La palabra cristiano quiere decir pequeño ungido, porque la palabra Christos en griego, Christos, quiere decir ungido. Y en hebreo, Mesías en hebreo, en griego, Christos, ungido. Mesías, Cristo, es lo mismo en hebreo y en griego. Cristos ungido. Ustedes son pequeños ungidos. ¿Sí lo creen o no lo creen? ¿Qué eres tú? Un pequeño ungido, un hijo de Dios. Y además me porto bien, porque tenemos la mente de Cristo. A veces quisiéramos saber cómo era Cristo, ¿cómo sería Jesús? ¿Alguna vez ustedes se han imaginado cómo era Jesús? No como Travessier, no sé, el actor de todos esos actores. ¿Cómo era Jesús? Lean Gálatas 5:22 y ahí está el retrato de Jesús. ¿Lo hemos leído? ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese era el carácter de Jesús. Pero quiero decirte algo, que tú tienes el carácter de Jesús. Y dice la esposa al esposo, sí, chucha. Ay, se le queda viendo, no, sí, cómo no. ¿Verdad? Sí, tú tienes el carácter de Jesús. Tú tienes amor, tú tienes gozo, tú tienes paz, tú tienes bondad, tienes benignidad, tienes mansedumbre. Ahí te hablan. Y tienes templanza. Y ahora este 24 y 31 de enero, con mucha templanza cenamos. Ay, Señor, ayúdame. Y por ahí todavía aguanta, todavía aguanta. Te viene el 6 de enero. Ahorita viene el 6 de enero. Dice, aguanta. Pero Dios te ha dado templanza, ¿o no es cierto? Dime la verdad, ¿tienes templanza, sí o no? Por supuesto que tienes templanza para comer.
para no enojarte. ¿No es cierto? Tienes templanza. Es fruto del Espíritu Santo porque eres un pequeño ungido. ¿Están contentos? Entonces dice la Biblia que se reunían por las casas y en el templo. En las casas es donde realmente crecieron, donde se les enseñó la doctrina apostólica. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Saben que el día de hoy tenemos mucho énfasis en la alabanza, en conciertos. Un concierto y un montón de gente, no sé de dónde sale. Puede ser un poblado pequeño, pero se llena en un concierto. Pero somos analfabetas espirituales. ¿No es cierto? A ver, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿77? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Le vamos a dar un premio al que me la... ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Entonces, en los grupos pequeños les enseñamos, en los grupos de corto plazo les enseñamos todo esto. Antes le llamábamos escuela de líderes, antes le llamábamos células, ahora les llamamos grupos de corto plazo, ahora les llamamos grupos de vida. ¿Por qué? Porque van a crecer, porque ahí es donde se crece, donde Él va a estar al tanto de ti, donde te van a adoctrinar, donde la enseñanza apostólica se te va a dar. ¿Cuál es la enseñanza apostólica? Predicar a Jesús resucitado, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tomar la cena del Señor, ya no guardar la ley judía. Y fíjense que los 613 mandamientos que se encuentran, no nada más hay 10 mandamientos, hay 613 mandamientos que se encuentran desde Génesis hasta Malaquías. Jesús los resumió en 2 mandamientos. Gran revolucionario nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuántos mandamientos hay en todo el Antiguo Testamento? 600, acuérdense, 613 mandamientos. Está en la Torah. Si usted lee la Torah, en el prefacio ahí dice: Dios nos dio 613 mandamientos. Así dicen los judíos. Pero cuando viene Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a tú mismo. Amarás al Señor. De esto depende toda la ley y los profetas. Amén. Así que estamos exentos de la ley. Por supuesto que estamos exentos de la ley. De la ley, por supuesto, como lo explicamos, la ley ceremonial. Pero no somos antinominianos. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Fíjense lo que dice. Hebreos, ¿quién lo escribió? ¿Quién escribió la epístola a los Hebreos? No se sabe. No se sabe. Posiblemente Apolos. No se sabe. Posiblemente Pablo. No se sabe. Pero fue un judío, un hombre muy versado en la ley judía, que se hizo cristiano. Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está pronto a desaparecer. ¿Saben ustedes que los primeros cristianos se reunían en el día domingo, no en sábado? A pesar de haber sido judíos de nacimiento, dejaron el sábado y comenzaron a reunirse los domingos. ¿Por qué? Porque el domingo es el día
que resucitó Cristo de entre los muertos. Por eso se llama domingo, domine, del latín domine, Señor, el día del Señor. Se celebra el día del Señor el domingo, el día de hoy. Celebramos la resurrección de Cristo, porque en Él tenemos esperanza. Por eso nos reunimos los domingos, no los sábados. Y no guardamos la ley porque estamos exentos de la ley judía. Ahora guardamos la ley del amor. Amén. Hay 3 tipos de leyes: la ley natural, la ley del Antiguo Testamento y la ley del amor. ¿En dónde está usted? ¿Bajo qué ley está usted? ¿Bajo qué ley está usted? La ley del amor. Es el amor de Dios lo que nos hace que caminemos y que pensemos y que hablemos de otra manera. ¿No es cierto? Es el amor de Dios. Qué increíble es el amor de Dios. Por eso la palabra pecado no solamente quiere decir errar al blanco, amartía, o errar al blanco o no dar en el blanco, pero también quiere decir lastimar el corazón de Dios. Pecado es lastimar el corazón de Dios. Tú ya no pecas para no lastimar su corazón. ¿Sí me explico? Eso es la ley del amor. Oh, qué increíble, ¿no es cierto? Por eso Pablo escribe en Efesios, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo dice: no contristen al Espíritu Santo. ¿Saben qué quiere decir la palabra contristar en el griego? La palabra contristar quiere decir, se puede traducir así: no atormenten al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Sabes qué quiere decir la palabra sellar? La palabra sellar quiere decir: eres de mi propiedad. Amén. El Espíritu Santo nos fue dado como un sello, fíjense nada más, de que somos propiedad de Dios. No están muy, como que no están muy así gozosos, muy contentos. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. No solamente el Espíritu Santo nos fue dado para darnos poder para vivir la vida cristiana. No solamente el Espíritu Santo nos fue dado para tener dones del Espíritu Santo, como es sabiduría, ciencia, milagros, fe. Todos esos milagros que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 14. Sino el Espíritu Santo nos fue dado como una garantía de que vamos a heredar la vida eterna. Es una señal de que tú vas a heredar la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy bien emocionado por eso, hombre. No sé por qué estoy tan emocionado. Entonces dice la Biblia que estaban unidos, seguían las enseñanzas de los apóstoles, pero eran los grupos de vida donde se les recordaba la doctrina apostólica. Y una de las doctrinas apostólicas es que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No es en el nombre de Jesús. Yo bautizo en el nombre de Jesús, por supuesto, cuando bautizo a alguien, lo bautizo en el nombre de Jesús, pero cuando ya esté en el agua, le digo, yo siguiendo el mandato de Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así Jesús nos mandó que lo hiciéramos. Eso es doctrina apostólica. Amén. Y dice la Biblia que seguían las enseñanzas de los apóstoles. Y dice la Biblia que alababan a Dios. Versículo 42 del libro de los Hechos 2, 42 y 47. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice la Biblia que tomaban la fracción del pan. En griego, cuando usted lee el Nuevo Testamento, dice Eucaristía. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir tomar la comunión, la Santa Cena, lo que hicimos hace 8 días.
O sea, tomaban la Santa Cena en la comunidad completa, los 3,000. Bautizaban en la comunidad completa, pero cuando se trataba de la enseñanza, se las daban en los grupos pequeños. En el siglo XVII sucedió algo increíble en Inglaterra. Hasta me sé las fechas, pero bueno. No sé. Digo, ¿y usted por qué sabe esas cosas? No sé por qué. Quizá porque he estudiado, ¿no? 24 de mayo de 1738. Hubo un hombre llamado Juan Wesley. Tuvo un encuentro con Dios. Él no era cristiano en sí, era solamente pastor de la iglesia anglicana. Nada más era pastor, pero no había tenido un encuentro con Jesucristo. Había ido a Georgia, a los Estados Unidos, a predicar. Cuando venía de regreso de Georgia a Inglaterra, venía aterrado porque en el mar vino una tempestad y no sabía qué hacer, estaba aterrado, no era cristiano. Pero en mayo tuvo un encuentro con Jesús. El Espíritu Santo cambió su corazón. A partir de ese momento consagró su vida y él comenzó a formar grupos pequeños que llamaban bandas y clases. Bandas y clases. Y cuando él tenía 86 años antes de morir, el 20% de los ingleses eran cristianos, por los grupos pequeños que formó. Toda Inglaterra estaba llena de grupos. Por eso Inglaterra fue grande, es grande todavía hasta la fecha, por el Evangelio de Jesucristo que impregnó a la sociedad. Porque la reina de Inglaterra es cristiana, por supuesto que es cristiana. Sus hermanos fumaban, ¿no? Sí, se murieron de cáncer en la garganta. Pero ella no fumó, no fuma nadie. No, no es cierto, no fuma. No fuma. Hasta la fecha es una mujer que ama a Cristo. Ella heredó y siguió la tradición de sus padres de amar a Cristo, de seguir a Cristo. Y la iglesia de Inglaterra no es iglesia católica, es una iglesia anglicana, una iglesia cristiana. ¿Está usted contento? Y dice la Biblia, o sea, hay dos ordenanzas, que es la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión y el bautismo. Es algo que nosotros todavía seguimos practicando. Se practica en la comunidad, pero en los grupos pequeños, la doctrina apostólica, la palabra de Dios, la comunión unos con otros. Muy bien, ya casi voy a terminar. Vamos al versículo 44 de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había algo interesante. La iglesia debe de hacer tres cosas. Los pastores debemos enseñar tres cosas a la comunidad: que aprendan a orar, que aprendan a alabar, orar y alabar a Dios. 2, que aprendan a tener amistad unos con otros. Y 3, que sean la sal de la tierra, que aprendan a amar a los de afuera y a servir a los de afuera. Son tres cosas que un pastor debe de enseñar a la iglesia. Primero, ¿cuál dijimos la primera? Que aprendan a orar, a buscar a Dios, a tener intimidad con Dios. Segundo, que aprendan, es tener intimidad con Dios, orar, ayunar, alabar a Dios, todo eso. Pero segundo, que aprendan a tener amor unos con otros. Porque Jesús le dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Pero aquí a veces ni nos saludamos. Me da vergüenza, me da pena que a veces, si una persona viene o hermanos que ya tienen tiempo de venir, pues no nos saludamos. ¿Por qué no nos presentamos cuando termine la reunión y decir: me llamo, por ejemplo, Marciano? No.
cualquier nombre, ¿no? Camilo, me llamo Miguel, no sé, ¿poco no sería bueno? Que nos presentemos porque a veces nos vemos en la calle y, hermanos, con toda vergüenza, me da mucha pena, pero uno en su coche y ven, adiós, en lugar de decirle, para su hermano, no quiere que le lleve a algún lugar, pues, por si vamos no, ¿verdad? Pero no, a veces nos hacemos los como que no los conocemos, ¿verdad? Y nos dice el hijo, ahí va el hermano fulano, ¿de veras? Ay, no me acordé, no lo vi. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Dice la Biblia, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Qué más dice? En que nos amemos. ¿Qué más dice la Biblia? Los unos a los otros. ¿Cómo comenzaríamos a amarnos los unos a los otros? Pues es bien simple, salúdense cuando lleguen. Háganlo como si los diputados cuando están en elección. Hola, buenos días. Salúdense. ¿Cómo estás? Denle una sonrisa, aunque seamos de Pachuca. No es cierto. ¿Será por el frío? No. Salúdense. ¿Cómo estás? Pero con mucho entusiasmo. Me da mucho gusto verte. Mira, qué bien te ves. ¿No es cierto? Con buenas intenciones, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Josafat? Denle un abrazo. ¿A poco no? Lupita, ¿cómo está usted? Hace mucho que no la veo. Como hace 8 días. Desde el año pasado no la veo. ¿No es cierto? Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tengan amor los unos a los otros. Había una persona que nos dijo, tenía 3 años de venir a la iglesia y nadie me saludaba. ¿Cómo? ¿En serio? Pues no sé, pero no. Entonces, ¿dónde aprendemos todo esto? En comunidad, en los pequeños grupos de vida. Gloria a Dios. Lo podemos hacer. Hay algo increíble que ha pasado en nosotros los seres humanos cuando conocemos a Jesús. Hay algo increíble. Jesús nos hace humildes. ¿No es cierto? ¿A poco no? ¿Qué es ser humilde? Le voy a poner la palabra humildad en latín. Quiere decir ponerse debajo de Dios. Eso finalmente eso quiere decir. Humildad en latín quiere decir ponerse debajo de alguien, en este caso debajo de Dios. A sus órdenes, mi general, ¿no? O sea, nuestro Padre es nuestro general. ¿Sí me explico? Y lo que tú digas, Señor, lo voy a hacer, aunque no me guste, aunque me cueste trabajo. ¿Sí me explico? Dices que yo soy así porque así era mi cascarabuelita. No, deja tu cascarabuelita. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué más? Todas son hechas nuevas. Soy nueva criatura. Pienso de otra manera, camino de otra manera, hablo de otra manera. Las groserías ya no, bueno, las pienso pero no las digo. ¿Verdad? O sea, a veces me dan ganas de decirlas, ¿no? Pero que no salgan, porque dice la Biblia que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, ¿qué más? Daremos cuenta. ¿Sabes que cada grosería es una maldición a los demás? Pero el primero maldecido eres tú, porque sale de aquí. ¿A poco no? Oh, vamos a ponernos de pie, hermanos. Qué gran mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tengas una mejor relación con Jesucristo. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión en vivo todos los domingos a través de Facebook Live. Te esperamos.